2.1 tenemos división entre decenas completas. Nos dicen el analista, Beatriz tiene 60 centavos y quiere guardarlos en bolsas con 20 centavos en cada uno. ¿Cuántas bolsas necesita? Entonces en Soluciona planteamos nosotros la división. En este caso tenemos 60 centavos y quiere guardarlos en una bolsa, pero que la bolsa tenga 20 centavos cada uno. Entonces en este caso necesitamos saber cuántas bolsas se van a utilizar. Entonces el tema que nosotros vemos son las decenas completas. En este caso, si nos fijamos en el divisor, ya no tenemos solamente unidad, sino que ya nos presenta la unidad y una decena. Entonces nosotros observamos que ahorita estamos con decenas completas. Entonces podemos tener las 6 monedas de 10 centavos. Nosotros las podemos representar. En este caso, dando representación que las 6 monedas de 10 centavos, podemos tener en este caso 2 monedas de 10 centavos unidas para representar en este caso los grupos que podemos utilizar. Entonces, ¿pero qué debemos de hacer? Para resolver 60 entre 20, considero cada grupo de 10 como una decena, lo que habíamos visto en la parte de arriba. Así tenemos 6 decenas entre 2 decenas, o sea que nosotros planteamos en este caso obtener las 6 decenas que me representa el 60 y tener las 2 decenas que me está representando el divisor. Entonces nosotros planteamos y podemos utilizar las decenas 6 entre 2 y nosotros realizamos esa operación y sabemos que 6 entre 2 es a 3. Entonces si nosotros nos fijamos, 60 entre 20 nos va a dar también el mismo resultado. ¿Cómo compruebo que la división es correcta? Nosotros podemos multiplicar, en este caso el cociente, con el divisor. 20 por 3 siempre nos va a dar 60. Entonces como respuesta nosotros tenemos 3 bolsas. ¿Qué debemos de comprender? Cuando en una división tanto el dividendo como el divisor se pueden representar con grupos de 10, ya que en este caso con decenas, porque consideramos que tanto el dividendo como el divisor nos han planteado que son decenas completas. El cociente se encuentra dividiendo la cantidad de grupos de 10 del dividendo entre la cantidad de grupos de 10 del divisor. Pero nos dice qué pasaría y tenemos 150 entre 30. Entonces, si nosotros planteamos en este caso, en el cumplimiento de las decenas, nos podemos fijar que 30 es como tener 3 decenas y nos representamos en la parte de abajo. Y 150, si nosotros nos fijamos, es y observamos también que nos podemos representar con 15 decenas. Entonces a partir de ahí nosotros podemos formular la división 15 entre 3, número multiplicado por 3 que me dé 15, tenemos el 5. Entonces nos dice que 5 por 3 es igual a 15. La respuesta la tenemos cociente. Entonces si nosotros vemos la flecha hacia arriba, también podemos identificar que 150 entre 30 es también 5. ¿Cómo lo pruebo? Multiplicando en este caso el 30 por el cociente que nos había dado, que es 5. Y en la parte del resuelve nosotros debemos de efectuar las operaciones.
la división, por igual siguiendo el mismo paso. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos identificar y seguir utilizando el mismo procedimiento. Por ejemplo, tenemos el literal A, 30 entre 10. Entonces, si nosotros contamos las decenas, podemos identificar que en el dividendo tenemos 3 decenas y en el divisor tenemos 1. Entonces podemos nosotros dividir 3 entre 1, número que multiplicado por 1 me da 3, es 3. Entonces 3 por 1, 3. Entonces, utilizando en este caso 30 entre 10 es igual a 3. ¿Por qué en el cociente no le agregamos un 0? Porque nosotros identificamos que tanto la unidad del dividendo como el del divisor, entonces nosotros tenemos 0, la cantidad de 0. Entonces, cuando tanto el dividendo como el divisor tengan ceros, les hemos quitado un 0, entonces no es necesario, o sea, nos podemos confundir en agregar el cociente 0, no, porque tanto a uno como al otro no lo estamos utilizando. Y en el número 2 donde dice Doña María vende mandarinas en el mercado. Este día lleva a vender 180 mandarinas. Si decide venderlas en bolsas de 20 mandarinas cada uno, ¿cuántas bolsas utilizará? Entonces, este problema es parecido al que nosotros realizamos en el solución.